Buenos días, Latinoamérica, ¿cómo están? Bueno, pues para presentar este noticiero me presento. Mi nombre es Citlali y hoy estaré dándoles, promocionándoles, comunicándoles, no sé qué más termine con antes. Pero les estaré diciendo las noticias que nos importaría, pero en verdad, ¿el mundo se los espera? Para esta presentación, comencemos. Comenzamos con el llamado FOBAPROA. FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? ¿Usted sabe? ¿Usted no sabe? Pues déjeme decir lo que usted está en la ignorancia. El FOBAPROA es importante para la historia de México y que actualmente seguimos pagando esta tontería del querido presidente López Portillo. Pero nunca lo veremos así hasta que sepamos más de ello. México, en su momento, fue el país con mayor riquezas por las ganancias que tenía por el petróleo, lo que en ocasiones el presidente López Portillo se beneficiaría gastando todo el dinero a manos llenas, comprando empresas que después serían para uso de la burocracia, lo que en ocasiones pedirían préstamos que nunca llegarían a pagar. ¿Por qué lo hace si sabe cómo está la situación en México? Ay, Dios mío. Ahora sabremos lo que nos espera en un futuro. Esto fue lo que ocasionó que el dinero que hacía falta, pues no sabían cómo pagarlo. Así que el gobierno, como siempre, se lavó las manos y pues le echó el problema a los banqueros por el mal manejo con el dinero. Por Dios santo, ¿cuándo encontraremos un presidente que sea totalmente honesto? Nunca, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Esto se descubrió. Corrección, perdón. Esto nunca se descubrió. Eso nunca se descubrió hasta después darnos cuenta que estábamos siendo mal. ¿Cómo se dice? Pues mal visto. Porque nunca un mexicano se pregunta por su economía. Al cubrir el presidente llegaría Carlos Salinas de Gortari. Como en todo, los mismos presidentes de los partidos cubren a los demás y cubren los desastres que crean el otro. Pero, si no mal recordamos, López Portillo era del PAN y Carlos Salinas de Gortari era del PRI. ¿Ellos tendrán algo que ver con todo esto? Yo creo que sí. Y esto no será la excepción, ya que Carlos Salinas de Gortari, para cubrir los desastres de López Portillo, creó el Fondo de Ahorros, conocido como el FOBAPROA. Esto fue lo que hizo que todo México creyera que pudiera obtener préstamos a manos llenas, pudiera pedir dinero, pero pues obviamente no sabíamos a qué grado íbamos a ser afectados, porque pues todos necesitábamos cosas en ese momento. Y sabiendo que podíamos hacer préstamos, o podías hacer préstamos, sin necesidad de perder nada a cambio, obviamente que lo ibas a aprovechar al 100. Pero esto nadie se iba a dar cuenta. Sería una de las cosas que perjudicaría a la población, más que lo haría por cómo lo pagaríamos. Todo lo que ellos pidieron en sus préstamos, considero que es lo más sucio que han hecho. Haberle visto la cara al pueblo diciendo que podía pedir préstamos a manos llenas. La población se dio, pues por este fondo, obviamente que iban a aprovecharlo, ¿no? Era obvio.
Pero bueno, estos préstamos se hizo que se nos pagara, aunque no todos los préstamos fueron hechos por los ciudadanos, sino por grandes empresarios. Pero en realidad, ¿estos serían los únicos beneficiados por esta crisis o los únicos perjudicados? Beneficiados, ya que se consideraba que cuando tú te declarabas en bancarrota, ellos no tendrían que pagar nada, literal, nada. Pero si fueras un ciudadano, declararte en bancarrota significaba mucho, perdías más de lo que debías. Y los empresarios, manos llenas, dinero por aquí, dinero por allá. Estoy en bancarrota. Y como esto era posible, los bancos tenían que pagar las deudas de los empresarios. Qué tonto, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero, ¿por qué se hizo todo esto? ¿Por qué tener que empezar a hacer este desmadre cuando México aprovechaba la riqueza cuando más necesitaba? Todo nunca lo sabremos, pero gracias a estos queridos, pues actualmente seguiremos pagando esa deuda. Gracias, muchas gracias. Y se los deberemos por mucho tiempo, porque considero que hasta mis nietos y mis bisnietos seguirán pagando esa deuda que yo nunca hice. Y mis padres tampoco. Así que muchas gracias, muchas gracias. Pero después de todo, ¿por qué el FOBAPROA es algo tan importante? ¿O por qué ya no se menciona? Porque yo diría que es importante para mí, porque ahora ya lo conozco. Pero, ¿por qué ahora ya no se menciona? Pues fácil. Después de ver las irregularidades del FOBAPROA, se creó el INAPAM. Este asumió la responsabilidad de administrar y liquidar los activos derivados del FOBAPROA y de FAMEVAL, además de que manejaba recursos públicos. Por Dios, meten uno, sacan otro, meten más. Por favor, presidente, líbranos de esto. No, de hecho, échanos más. Por ello, el Pleno del INAPAM quiso dar otra respuesta de lo que decía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dando a proporcionar al particular solicitado de una nueva versión pública de la información referente a cualquier documento relacionado con los grupos de la Bolsa de Valores. Ay, no. En pocas palabras, nos vieron la cara. Pero, ¿por qué seguimos pagando? Muy fácil. A nosotros no nos dicen exactamente qué tanto estamos pagando en nuestros impuestos. Los impuestos son de la Bolsa de Valores. O creo que medio entendí eso. Pero bueno, nunca se sabrá hasta qué punto tendremos que pagar. Mientras, piensa dos veces. ¿Préstamo? ¿No préstamo? ¡Oh, presto! No, de hecho considero, a opinión mía, que México está mal desde en ese entonces o mucho antes por no saber tener en claro los recursos que teníamos. Saber que la población más afectada sería la ciudadanía que no tiene o no contaba con el dinero suficiente para poder pagar todo esto. Ahora bien, si vamos más a fondo de esto, o vamos más a fondo de mis pensamientos y de mis ideas, creo que la pobreza siempre ha estado, pero después de esto, la pobreza extrema llegó a más. Y ahora poder sobrevivir no es tan fácil. Los impuestos suben y suben y suben todos los días. ¿Pero por qué lo ocasiona? ¿O por qué suben? Fácil. Con eso se desquitan para poder cobrar todo lo que debemos. O ellos deben. A lo que me pongo a pensar que en verdad
Yo no hice esta deuda. Mis nietos y mis bisnietos lo tendrían que pagar porque tampoco la hicieron. Pero ¿por qué no nos explican eso? ¿O por qué solo se aprovechan de las familias que no cuentan o no contamos con el dinero tan suficiente para poder pagar todo eso? Nunca lo sabremos. Pero bueno, el FOBAPROA siempre existirá. Ahora, tocando esa pobreza o esa palabra de pobreza, ambas cosas, podríamos recordar cómo era vivir en México. Podríamos recordar que México, como antes lo mencioné, excedía de riquezas por la venta de petróleo. Nosotros éramos ricos sin saberlo. ¿Alguien se imaginaba México rico? No, ¿verdad? Nadie se lo imaginaría. Pero, ¿por qué ya no somos ricos? Nunca sabremos con exactitud, porque yo podría sacar muchos temas sobre esa pobreza o por qué somos pobres, pero no vale la pena. Tocaré otro punto de vista de todo este desmadre que ha hecho México. La pobreza, desigualdad y exclusión social en México. Desigualdad. No solamente es tratar de otra forma a las personas, sino que es ver distinto desde cualquier punto de vista de la sociedad, alta, baja y muy baja, o en este caso, ricos, pobres y pobrecitos los que sufren más. Pero bueno, podríamos saber exactamente qué es. Pero ¿por qué no hacemos nada los que pocos tenemos? Lo que pocos tenemos algo, ¿por qué no hacemos nada por ayudar a los demás? Fácil. Y es una respuesta que todo mundo podría decir, o al menos yo digo. Ayudar a otras personas cuenta también que yo me estaría desayudando a mí. Mis riquezas no aumentarían, pero sí disminuirían. Mi pobre corazón aumentaría de alegría, pero eso no significa tener mucho dinero. Cada vez que salgo a la calle, veo cómo las personas tratamos diferentes. Digo tratamos porque yo tampoco puedo hacer nada o no hago nada para cambiar eso. ¿Cómo tratamos a las personas diferentes? Cuando vas a la calle y encuentras una persona pidiendo limosna, quisieras decirle, vamos, tú puedes, levántate. Yo sé que eres más de lo que estás ahí, pero no lo podemos hacer. Y menos en esta situación que actualmente hace que México sea más difícil de captar. Creo que me enredé, ¿verdad? Pero pues se los explicaré en otras palabras. México está pasando por una de las peores etapas del mundo. Si antes mencionábamos el FOBAPROA, pues eso no es nada con lo que ahora estamos viviendo. Sí, aunque no lo creas. Sí, yo sé que sí lo vas a creer o tal vez no, pero el punto es que gracias a el COVID-19, las empresas o las pocas empresas que hacían que los empleados o las personas pudieran obtener ganancias, tener dinero y poder vivir cómodamente o más o menos, ya no están. Gracias a que la población, no quiero decir más porque no es uno de los temas que tocaré este día, gracias a que las personas pues no tienen control a las acciones que hacen, pues seguimos estando en cuarentena o aislados prácticamente. Y eso ocasiona que las empresas no puedan tener más, pues, empleados, no puedan tener que no tienen que vender y no generan dinero, ganancias. Marca más la pobreza en México.
Bienvenidos a mi querido México, en donde ahora que no hay trabajo, pasas en las combis, en las calles y te roban todo lo que tengas o lo poco que tengas. Sí, así es. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así es mi México querido. Pobreza y más pobreza. Pero bueno, dejando ese punto, ya di un poco de mi punto de vista. Vamos a seguir con esto. México es uno de los países con mucha desigualdad, tanto en ingresos, servicios de salud y educación. Sí, si se hace un ejemplo y se ordenan de los más ricos a los más pobres, haciendo grupos de 10%, donde el grupo del 10% más rico gana 40,000 pesos al mes con una familia de 4. Y el 10% más pobre gana alrededor de 1,600 pesos, con una diferencia enorme de 30 veces sobre la otra, la cual comprueba que México es un país en extrema desigualdad. Ahora entiendo más por qué te tratan en las grandes ciudades como de, ay, ¿ya viste ese indio? Oh, ¿ya viste? Mira, trae ropita de la barata. Porque obviamente no se dan cuenta qué es lo que pasa alrededor de ellos. No solo se trata de una desigualdad por cómo vistas, cómo seas, sino por el dinero que no tenemos. Porque también podríamos decir que las personas que están en la calle, o los adolescentes, o los niños que trabajan, ya que sus padres no pueden pagar con todos los gastos, tienen que trabajar y no cuentan con esa educación. Y otras personas que sí tienen el dinero para esa educación, les desaprovechan. Se crea más desigualdad. Los que más lo necesitan no lo tienen. Y los que no lo necesitan lo tienen. No vayamos tampoco tan lejos. Los servicios de salud. ¿Por qué es así? Tomar ese punto de vista es súper complicado, ya que podremos analizar que México no cuenta con los servicios de salud apropiados para todas las comunidades, ya que pues en las comunidades que cuentan con servicios de luz, agua y todo eso, pueden tener un poquito más de servicios de salud o tener por lo menos una clínica, unos 2, 3 doctores y así como aquí en donde vivo, que no es la gran ciudad, pero tampoco es un pequeño pueblo. En una encuesta realizada en el 2010 se analizó que nuestro querido municipio, Juan Cebonilla, tiene alrededor de 3 doctores. 3 doctores. En una clínica, solo una clínica para muchísimas personas. Porque no solo es una población o un pequeño pueblo, como diríamos, sino que viene siendo alrededor de 3 o 4 municipios, bueno, no municipios, pueblos, que cubren ese Juan Cebonilla querido. Pero tocaremos ese punto después. Seguimos. La pobreza se puede entender con base a 2 criterios: ganar menos de 9,700 pesos al mes, tener al menos una credencial social, educación, acceso a la salud, seguridad social, calidad de vivienda y acceso a la alimentación. Eso es pobreza. Sí, eso solo es pobreza, porque si vamos a pobreza extrema, ni cuentan con eso. Se supone que ahora con el gobierno que tenemos que tener más seguridad, más salud, más ayuda económica para poder ayudar. Bueno, no diría poder ayudar, queda un poco mal, pero para que puedan ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero bueno, se hacen otras cosas con ese dinero.
Si una familia tiene esas dos características, es una familia pobre en México. En el 2012, el 45.4% de la población era pobre, que representaba alrededor de unos 53.3 millones de mexicanos en pobreza. En el caso de la pobreza extrema, es distinto, ya que está dentro del pobre sector de la población que sufre aún más, ya que no cuenta con nada, como lo dije, no cuenta con nada. Representa el 9.8% de la población con ingresos menores, o a veces ni uno, teniendo carencias de 3 a más carencias sociales. ¡Wow!, ¿no? ¿Quién lo diría? Exclusión social. Nos habla de los procesos, situaciones que viven ciertos grupos de personas. Ojo, cierto grupo de personas que impiden la satisfacción de sus necesidades básicas, ya sea de formación, en sus necesidades como social, cultural, económica y sus tratos sociales. Esto debido a la falta de derechos y recursos y educación. Un ejemplo de ello son las personas sin hogar, los inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia, los exclusos. Integración e irradiación en la pobreza, pues también se cuenta como exclusión social, ya que pues si tú te ves así como que muy pobretón, no te hacen caso y te ignoran, o sea que es normal. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así es México. Claro que si nos podemos analizar un poquito y así, podemos tener una clara idea de que sí puede cambiar México. Si empezamos nosotros desde nuestra casa con esa exclusión social sobre el género, que es un granito de arena pequeñito, pero cuenta mucho. Haciendo de cuenta que, pues, si los hombres como las mujeres hacemos las mismas cosas, podemos llegar a tener una bonita convivencia. La exclusión social o exclusión de género es algo normal en México. O un poquito, porque pues, como lo dije, hacer ese gran cambio en nuestras familias es mucho para la sociedad. Aunque nadie se sabe qué podría pasar mañana. Bueno. Ahora vamos con otro tema relacionado a la pobreza en México. En 1904, entre 1907 y 1904, exactamente no recuerdo muy bien las fechas porque soy muy mala, pero por ahí voy. Se conoció el llamado Ejército de Liberación Nacional Zapatista. No, corrección. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cambio de palabras. Este ejército lo que quería, o más bien, este ejército era, pues, originario de Chiapas, la población más pobre del México, en donde los recursos, todo esto, no llega allá. ¿Por qué? No sabemos, pero los chiapeses o la población de Chiapas quería pues que México o que el gobierno llegara a ayudarlos. Pero esa ayuda nunca llegó. ¿Por qué? No sabemos. Así que pues se levantaron en armas para poder alzar la voz y decir, pedir qué era lo que necesitaban. Porque ellos necesitaban muchas cosas, pero nadie los escuchaba. Así que el movimiento zapatista lo que quería era igualdad,
justicia y apoyo para su libertad. Pero su libertad, ¿cómo? Si estás diciendo que el gobierno no los ayudaba. Exacto, su libertad. Ellos no querían regirse por el gobierno. Lo que querían era eso, ser ellos sin tener que deberle nada al gobierno. Poder sacar adelante a sus familias sin esperar. Pero si eso querían, ¿por qué no lo hicieron? Muy fácil. No sabían cómo o no sabían exactamente qué hacer. Hasta que llegó el general Marcos, que en realidad no se llamaba así. Si analizamos por qué es el general Marcos, tiene algún significado. M por movimiento, A por... no sé muy bien esa historia, pero no se llamaba Marcos. Pero bueno. Como pueblo indígena de Chiapas, querían demostrar que ellos tenían las necesidades, pues, de sobresalir o de sobrevivir. Pero nunca se llegó a eso porque no les daban tampoco una probadita de lo que eran sus derechos. Algo loco. No servían para ellos porque los marginaban alrededor de lo que era México. ¿Quién lo iba a decir? Así que la pobreza en ellos se veía mucho más, ya que la forma de que su pueblo no llegaba a tener los recursos necesarios, pues nadie ganaba ni generaba dinero, lo que ocasionaba que pobreza tras pobreza, pues pobreza extrema. Total, se cansaron de eso y se levantaron en armas. Gritaron, queremos justicia, queremos igualdad y queremos que todo esto sea por nosotros, no por un gobierno. ¿Y qué creen? Se levantaron en armas como tal. Así que el gobierno, para querer, pues, amarrarles las manos y callarles la boca, fueron con ellos. Y adivinen quién era el querido presidente. Sí, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hizo? Pues solamente habló con el general Marcos para que llegaran a un acuerdo tonto, para mi punto de vista. No entiendo aún por qué el gobierno solo quiere tapar las cosas como si fuera fácil. Así que después de muchas muertes, porque sí, claro hubo muertes, se declaró la población autónoma. Ahora, actualmente, si vas a Chiapas, al lado donde está todo esto, ellos se consideran como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Autónoma. Quiere decir que el gobierno en esos lados no puede llegar a hacerles daño y no pueden arrestarlos o ir en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son libres, autónomos. Ellos se rigen por sus propias leyes y es lo padre. Ellos saben hasta qué punto puede pasar o no. Así que, mil respetos. En verdad, nadie se alza contra los gobiernos. Creo que ellos se merecen la gloria. Pero a veces me pongo a pensar si en verdad ellos no sufren. Después de todo, obra no tiene tantos beneficios por el gobierno, así que... ¿Y qué creen? Llegamos casi al final. Pero yo seguiré explicando sobre el Ejército de Liberación Nacional porque es uno de los temas más emocionantes del mundo. Conocer esta historia y saber cómo es que la población vive, porque obviamente son de los pocos lugares que aún queda ese poquitos granitos de lo que antes eran. Sus vestimentas, sus costumbres, sus tradiciones, lo que en verdad son. Y que gracias a ese levantamiento aún pueden llegar a demostrar lo que ellos son.
Es algo impresionante saber que luchar por lo que quieres, aunque cueste mucho, vale la pena. Y es aquí donde quiero concluir con algo. Si queremos un cambio verdadero en México, si queremos que en verdad el presidente nos escuche, porque sí, nunca llegaré a escuchar a APNO esto, pero yo soy una alumna de un bachillerato que lo único que está haciendo es un trabajo. Pero nunca lo escuchará, eso es lo bueno. Pero es así, querido presidente. Si en verdad quieres ayudar a la población, primero escucha la historia, porque hemos vivido muchísimas cosas y tras vivir muchas cosas aún seguimos cayendo en esos errores o aún seguimos creyendo en todo eso. Así que lo único que quiero decir es que si México cambiara o México se alzara y diera la verdad de lo que está pasando y en verdad nos abrieran los ojos y nos quitaran la venda de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, abriéramos nuevas ideas y nos dieran más cosas nuevas, algo que en verdad valga la pena, porque México puede dar más de lo que es, para que ya no exista desigualdad, no exista la pobreza, donde todo sea bien, pero obviamente nunca pasará. Pero aún así, aunque no llegue a pasar, yo seguiré creyendo que México es y siempre será el país que, aunque pobre, con desigualdad y con lo que quieran ver todo el mundo, es el país más hermoso. Porque a veces entre mexicanos nos apoyamos cuando más lo necesitamos. Necesitamos ayuda y entre mexicanos nos lo hacemos llegar. Así que ahí es cuando vemos que no hay desigualdad, ni existe la pobreza, nada. Así que si queremos un cambio, tenemos que empezar desde nosotros, desde nuestras casas. Y poco a poco ir alzando la voz e ir diciendo que justicia, libertad, igualdad son las principales cosas que México necesita. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, ni modo, pero ese es el punto. Así que me despido de todos ustedes. Este es mi pequeño video sobre noticias. Así que, chau, chau. Nos vemos en las próximas.